a dar inicio. Sí, muchas gracias. Nuevamente les doy la bienvenida. Soy Yolanda Meneses, soy directora del Centro Evaluador y de Capacitación Especializada, Grupo CESE, con residencia en Mérida, Yucatán, y como cada martes, el martes de cada 15 días, tenemos este webinar gratuito. Bueno, pues igual a petición de ustedes, de las recomendaciones que nos hicieron, pues hoy vamos a tener el tema de la prevención del lavado de dinero. Y la verdad nos sentimos muy contentos y muy honrados porque el día de hoy nos está acompañando el licenciado Pablo Solís Millet, que es el notario público 129 de la ciudad de Yucatán. Entonces, ¿quién más que nos pueda explicar, verdad? Que nos pueda comentar, que nos pueda resolver nuestras inquietudes respecto a la prevención del lavado de dinero en la actividad que realizan los asesores inmobiliarios. También hay promotores de venta de crédito Infonavit, ¿verdad?, que también están revisando esta parte. Seguramente ahorita terminan de unirse otras personas, pero sí quisiera agradecerle al licenciado Pablo Solís su apoyo, ¿verdad?, el que esté con nosotros regalándonos estos minutos, pues para que sumemos más conocimiento, para que cada vez hagamos mejor nuestro trabajo, para que contemos con más elementos y podamos asesorar de igual manera a nuestros clientes. Y pues sin más preámbulo, licenciado, le agradezco mucho y le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Yolanda, por la invitación y también pues, al Grupo CESE por haber tenido el acierto o desacierto de haberme invitado el día de hoy. Ustedes lo decidirán ya que llegue el momento, ¿no? Pero encantado de poder tratar de un tema tan importante que no es un tema ni siquiera que sea nuevo en nuestra legislación. Es un tema que lleva ya más de 10 años, definitivamente. Ya pudimos haberle cantado su pastel de primer piso, ¿ya? Y es un tema que, desgraciadamente, no obstante ya haya transcurrido tanto tiempo, no se está implementando de la manera como el SAT pretende que sea, ¿no? Este tema de la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, estoy seguro que se les pudo haber ocurrido un título un poco más corto, como la Ley Antilavado, ¿ya? Pero pues nace precisamente de una presión internacional que se empezó a gestar sobre nuestro país a través del Grupo de los Siete, que es este Grupo de los Siete que está conformado por las principales potencias económicas, ya, obviamente Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia y se me va algún otro, ¿no? Pero estos empezaron a buscar mecanismos de colaboración internacional para que todos los países que pertenezcan, vamos, al occidente prácticamente, o los que pertenezcan a la ONU más que nada, pudieran adoptar una ley modelo en la cual pues, todos los personas o los personajes que somos sujetos de actividades vulnerables pudiéramos contribuir pues generando documentación, pruebas, identificación de las personas que realizan actos con nosotros, ¿no? Y esto con la finalidad de prevenir precisamente el blanqueo de capitales y también el financiamiento al terrorismo, ¿no? Que si bien para México eso todavía no ha sido un tema, para los principales países, especial del Grupo G7, pues han estado muy en boga todo tipo de actos terroristas y lo que quieren ellos es precisamente impedir que estas organizaciones se vayan haciendo de capitales que les permitan comprar pues insumos para llevar sus actos de terror, ¿no? Entonces, esto, como te digo, nace de una organización que depende de este Grupo 7. Permítame buscar los controles de la presentación. Les voy a compartir una presentación. No sé si ya la pueden ver. Sí, ya está.
Ahí está, ahora sí, perdón. Entonces les decía que esto nace como un esfuerzo del grupo 7, de los 7, ¿no? A través de un grupo que le llaman GAFI, es un grupo de acción financiera internacional que precisamente, del cual México forma parte, y a través del cual, a través de el Banco Internacional, que financia en muchas ocasiones a países, especialmente tercermundistas, ya pues les va haciendo ajustes en las tasas siempre y cuando te vayas sumando a los lineamientos que dictan estos grupos, ¿no? Entonces, a cambio de mejores condiciones económicas o de otro tipo de presiones internacionales o diplomáticas, México, que se había resistido mucho porque este GAFI se genera o se forma en el año del 98, ¿ya? Y ya empieza a emitir su primer ley modelo para que todos los países fueran adaptando su legislación a leyes más que tengan más control de las operaciones vulnerables, emite su primera recomendación en el año 2000 y no es sino hasta finales del sexenio de Felipe Calderón, en el año 2012, ¿sí? Que pues, antes de irse ya no puede más contra las presiones y le cede a Enrique Peña Nieto esta ley recientemente aprobada que finalmente entra en vigor y se empieza a aplicar en el año 2013 ya bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, el 17 de octubre del 2012 fue cuando el presidente Felipe Calderón promulga esta ley, pero como sucede en muchas otras leyes, especialmente de la complejidad de esta, entra lo que se conoce como una vacatio legis, ¿no? Desde el día que yo promulgo la ley hasta que entra en vigor y empieza ya a implementarse y a hacerse exigible, pasa un tiempo porque el propio poder legislativo tiene que emitir reglamentos y tiene que emitir los portales bajo los cuales va a funcionar todo este sistema o todo este entramado, ¿no? Aquí podemos ver las fechas de entrada en vigor que son muy importantes. Bueno, lo eran obviamente cuando esto era más reciente, ahora ya han transcurrido muchísimos años, pero aquí podíamos ver nosotros como fedatarios que fuimos los primeros en adoptar todos estos lineamientos porque éramos, creo que si no el más, uno de los más importantes jugadores en el tema de lavado de dinero porque todas las operaciones se realizaban, si ustedes no recuerdan, con dinero en efectivo, no importante o no era, no importaba el monto de la operación, pues prácticamente todas se pagaban con ese recurso y no había pues forma alguna de trazar el origen del dinero y ver pues, cuál fue la cadena que fue llevando hasta llegar a manos del vendedor en una operación inmobiliaria, ¿no? Entonces tenemos que el 17 de octubre se publica la ley y entra en vigor el 17 de julio del año 2013, pero no es sino hasta el 16 de agosto del 2013 que publica el reglamento y también las reglas de carácter general que, como veremos un poquito más adelante, en el marco normativo de esta ley hay muchos ordenamientos que la regulan, ¿no? Finalmente, el 1 de septiembre entran en vigor el reglamento y las reglas de carácter general y a partir de ese momento empiezan las obligaciones de todos los sujetos obligados de esta ley para empezar a darnos de alta en los portales, empezar a generar los archivos de documentos que nos solicita la propia ley y eventualmente también dar los avisos a la propia unidad de inteligencia financiera, ¿no? Como les decía, esta es una legislación muy robusta, muy compleja. Definitivamente pues merece un estudio muchísimo más profundo. No es la intención de esta plática. Esta plática tiene como principal objetivo pues hablar de las generalidades y darnos una idea o una pauta de las obligaciones que tenemos como sujetos vulnerables, ¿ya? Y empezar a ver un poquito a hablar sobre los umbrales de identificación, sobre los umbrales de avisos, sobre las restricciones en los usos de dinero en efectivo, sobre los portales a través del cual nosotros como fedatarios hacemos toda nuestra operación, que por supuesto es el mismo que regula la de los asesores inmobiliarios, ¿no? Y empezar a profundizar un poquito más. En una hora no nos va a dar para abarcar
vamos, lo que es la ley, lo que es el reglamento, lo que son las reglas de carácter general y, por supuesto, también los criterios generales de la propia unidad de inteligencia financiera, ¿no? El objetivo de esta ley, naturalmente, es proteger el sistema financiero y a la economía nacional, ¿no? Y mucho se habla de el blanqueo de dinero y también del financiamiento al terrorismo, pero todo mundo está consciente de que esto también viene a ser parte de un esfuerzo recaudatorio, porque para un gobierno no hay operación más sencilla de trazar que las operaciones que están bancarizadas. Entonces, cuando tú le pones umbrales a las operaciones que pueda hacer la gente con dinero en efectivo, evitas que se pierda este trazo que le permite a la autoridad, pues obviamente, cobrar los impuestos que le corresponden. Es decir, si habláramos, por ejemplo, de que yo hago una operación con Yolanda en efectivo y luego Yolanda la hace con Ligia en efectivo también y luego con Patricia y luego con Isabel y luego con Carla, el SAT nunca se va a dar cuenta de quién recibió este ingreso, que por cada vez que este mismo dinero giró a través de todos los que acabo de mencionar, debió haber generado un impuesto sobre la renta a favor del SAT. Pero cuando ya cambia el paradigma y te obligo o te limito en el uso de los recursos en efectivo y te obligo a ingresarlos a una cuenta bancaria, pues por supuesto que el banco, que es uno también de los principales sujetos de actividades vulnerables, de hecho ellos tienen una propia legislación, no se rigen por la legislación de lavado de dinero, ya ellos van acusando y generando alertas a la UIF de cada una de las operaciones que suceden y como ustedes saben también, a partir del año 2014 entra en vigor el uso de los CFDIs en materia contable y fiscal, que por supuesto viene también a generar una suerte de Big Brother en temas fiscales o contables, ¿no? Entonces, con estos instrumentos, por un lado la restricción del uso de efectivo, por el otro lado las facturas que se timbran y que pues el propio SAT se entera de su contenido y de la operación de que se trata en tiempo real, pues estamos hablando de que nuestras autoridades tienen, vamos, un archivo muy vasto de información de todo lo que hacemos, que finalmente se nutre de lo que el banco reporta, lo que los notarios reportan, lo que las casas comerciales, Liverpool, Sears, Coppel reportan, lo que reportan también los desarrolladores, los evaluadores, los asesores inmobiliarios, los casinos, es decir, hay toda una círculo muy grande de personas que somos los sujetos obligados de actividades vulnerables y que estamos todo el tiempo nutriendo de información al SAT, ¿no? Entonces, ya no aplica como en algún tiempo aplicó de, pues, apostar un poquito al olvido del SAT, ¿no? De, con la misma y pasa desapercibida o con la misma y esta operación nadie se da cuenta, ¿no? Esto es totalmente falso hoy en día porque precisamente el SAT dispone de todas estas herramientas que pues, le informan en tiempo real de qué se trata. Pero bien, la legislación modelo que finalmente México adopta y que ha sufrido ya varias reformas, una en el 2018 y otra en el 2021, pues tiene como objetivo inicial, vamos a llamarle, proteger el sistema financiero, detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Y aquí sí vale la pena hacer un paréntesis, ¿no? Recursos de procedencia ilícita no necesariamente son recursos que hablen de, que sean producto de actividades delictivas como el narcotráfico, como el secuestro de personas, como cualquier otra que de alto impacto, ¿no? Más bien, cualquier recurso que no se declare ante el SAT, ¿ya? Pero que se tenga en nuestro poder y sea utilizado para, vamos, adquirir bienes, pues va a ser determinado, catalogado como un recurso de procedencia ilícita y con ello, pues obviamente se pueden generar todo tipo de sanciones en contra de las personas que los utilicen, que los acepten y que también a las personas que estemos involucrados en el proceso de armado de una operación en donde se utilicen este tipo de elementos, ¿no? Por eso
o de ahí que nosotros tengamos que cumplir cabalmente con las obligaciones de todo este marco normativo que les acabo de señalar, precisamente para no caer en ninguna de estas actividades que nos involucren a nosotros de manera dolosa en la comisión de algún delito, ¿no? Y con eso va a terminar mi plática hoy, ¿no? Mi plática va a terminar con la parte no tan bonita de toda esta ley, que precisamente habla de sanciones y habla también de incluso la comisión de delitos, ¿no? Entonces, nos vamos un poquito más adelante. Aquí tenemos, vamos, lo que significa la ley en su artículo 17, fracción 11 para los profesionales inmobiliarios, ¿no? Los notarios tenemos en la fracción 12 el fundamento de lo que son las obligaciones y las operaciones en las que intervenimos, en donde tenemos que tomar, obviamente, acción para poder identificar a las partes sobre las obligaciones que más adelante les vamos a mostrar. Pero vamos, en el caso de ustedes, se refiere a la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles, o, como les he subrayado allá, en la intermediación de la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes en los que se involucren en operaciones de compraventa en cuenta o a favor de clientes de quienes prestan servicios. Estos servicios no necesariamente tienen que ser en los que medie una relación laboral, es decir, donde haya un contrato de exclusividad o algo por el estilo, ¿no? Estos casos o esta hipótesis aplica en cualquier operación en la que nos veamos involucrados, ¿sí? Y ahí transcribo yo la fracción y precisamente habla de que siempre y cuando medie o no relación laboral, ¿sí? O en casos en los que ustedes le preparen para un cliente o lleven a cabo la representación de los mismos en las operaciones inmobiliarias, ¿no? Y no es nuestro tema, ¿no? Pero se viene ya me parece que el 7 de julio entra en vigor las modificaciones a la ley del INSEJUPI que crea el registro de asesores inmobiliarios. Van a pasar 180 días para que el Congreso emita los reglamentos necesarios y los portales a través de los cuales tengan que agotar el registro. Y por supuesto, 6 meses después de esta publicación del portal y de los reglamentos, entonces ya todos tendrán la obligación de haberse dado de alta, haber obtenido su licencia de asesor inmobiliario, y nosotros como notarios tendremos la obligación de reportar en cada una de las operaciones quiénes fueron los los asesores inmobiliarios, ¿no? Entonces, si le añadimos esta última capa a las dos primeras que platiqué, pues ya no hay hacia dónde hacerse, ¿no? Porque una te lleva a la otra y la última, que es este registro, pues te lleva al punto en el que para poder cobrar una comisión por venta tendrás que emitir una factura con su CFDI, de forma que el SAT sabrá que habrás ingresado dinero. También el propio SAT, que es quien administra a la unidad de inteligencia financiera, sabrá que eres asesor inmobiliario y que tienes la obligación de darte de alta en el portal y de mandar los avisos y de cumplir con la legislación. Entonces, vamos, ese sería el último puntal que haría que toda esta actividad pues fuera una actividad netamente y enteramente regulada, ¿verdad? Nada más que ese no es tema de esta plática. Continuamos con las principales obligaciones, que estas obligaciones en realidad las tenemos todos los sujetos obligados, ¿sí? Y les voy a hablar un poquito de manera general, les voy a hablar también de lo que hacemos aquí en la notaría, que es lo mismo que tendrán que hacer ustedes. Hay algunas variaciones, por supuesto, dependiendo de la actividad, pero son las menores, ¿no? A partir, como les decía, de la entrada en vigor de esta ley, su reglamento y de la publicación de todas las formas a través de las cuales tenemos que generar expedientes, pues nace la obligación de todos nosotros de integrar expedientes de todas las personas que comparezcan ante nosotros, ¿no? Evidentemente hablamos de personas en las cuales se genere una operación inmobiliaria. Sabré que todos ustedes todo el tiempo están tratando con gente con las cuales a veces no se cierra nada,
pero en la mayoría de los casos, y cuando se cierre algo, tendrán ustedes la obligación de integrar esos expedientes. ¿Qué es lo que busca la ley antilavado? Transparencia. Esta es la palabra clave de todo este englomerado de normas y de leyes y reglamentos y demás, ¿no? El SAT quiere saber quién es quien está adquiriendo los beneficios de comprar determinado inmueble y quiere saber también quién es el que se está beneficiando del pago del mismo, ¿no? Quiere evitar a toda costa la existencia de testaferros o de prestanombres o, como la legislación los conoce, dueños beneficiarios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te pide el SAT? Pues identifícame a las partes que están obviamente involucradas en esta operación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues naturalmente pidiéndoles documentación y verificando que se trate precisamente de ellos, los que están involucrados, ¿no? ¿Qué documentación les vamos a pedir? Les vamos a pedir, evidentemente, identificaciones vigentes, actas de nacimiento, actas de matrimonio, CURPS, les vamos a pedir también constancias de situación fiscal y comprobantes de domicilio. Todos estos documentos necesariamente tienen que ser legibles. Se ha hablado, al menos en el gremio notarial, de algunas visitas de verificación, que es otro punto que vamos a ver más adelante, en las cuales el SAT ha multado a notarios porque la fotocopiadora del notario pues sacaba las copias pues, muy negritas, ¿no? Y no se podía identificar o pues, verificar la cara de las personas que comparecen, ¿no? Ha llegado este punto a un nivel a veces ya de paranoia en la cual algunos notarios han reportado, aparte de las fotos, perdón, de las copias, tomarle fotos a las INES con un teléfono y guardarlas en un archivo, ¿no? Yo creo que con que nosotros veamos que nuestras identificaciones y los documentos son legibles, ya, y están perfectamente bien resguardados, sería suficiente. Por supuesto que tendrían para todo esto que eliminar esta práctica terrible, pero a veces muy difícil de combatir, que es el envío de información a través de fotografías, ¿ya? O estas aplicaciones como CamScanner y todas estas que a todas luces pues te muestran que nunca tuviste la información en tu poder, ¿no? Sino que te las mandó alguien y que probablemente al haberlas recibido de terceras personas, pues no las pudiste haber verificado, ¿no? Entonces, ese sería como que el primer paso de nuestras obligaciones, ¿no? Crear estos expedientes que, por supuesto, tenemos que resguardarlos durante un plazo de 5 años a partir de que se dé la operación. ¿Ya? Ustedes habrán visto que en las múltiples operaciones en las que han intervenido en las notarías, pues los notarios les presentamos a las partes varios formatos, ¿ya? Estos formatos son los que aprobó precisamente el órgano legislativo, ¿sí? Y que pues complementan todas las obligaciones que tenemos, ¿no? Hay un catálogo de formatos, se llaman anexos, anexo 3, 4, 5, 6, 7, y cada uno de ellos habla de si es persona física residente en México, si es persona física residente en el extranjero, si es persona moral, si es fideicomiso, si es una entidad pública, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del caso de las personas que comparezcan a realizar la operación, nosotros tendremos que pues, utilizar el anexo debido y llenarlo, porque este anexo también nos lo tiene que firmar la parte involucrada, ¿no? Aparte, hay otro formato que nos debe de firmar, en la cual, pues, el interesado señala que en la operación en la que está interviniendo no existe un dueño beneficiario o un prestanombres. Esta es una declaración de cajón que tiene que llevar a cabo y que tienes tú que resguardar en una carta, en una plantilla modelo en la que se establezca esto y te la deben de firmar y debe de formar parte de tu expediente de PLD, ¿no? PLD es lavado de dinero para todo esto. La otra obligación natural es que cualquiera de las personas que sean asesores inmobiliarios y se dediquen a esto en términos precisamente de fracción 11 del artículo 17 de la ley, pues tienen la obligación de darse de alta ante el SAT, ¿sí? En un portal que ahorita les voy a compartir más adelante la liga,
ya para decirle que efectivamente somos asesores inmobiliarios, estamos sujetos a la fracción 11ª del artículo 17 y por lo pronto dar toda nuestra información y hacerlo a través del portal con nuestra firma electrónica avanzada. Todo lo que hacemos a través del portal de PLD es a través de precisamente el portal de la UIF con nuestra firma electrónica avanzada, ¿no? Una vez que nos damos de alta y nos registramos, entonces ya nacen nuestras obligaciones para presentar estos avisos, ¿no? Estos avisos se van a presentar en varios casos, ¿no? Se pueden presentar avisos en ceros cuando no hayamos tenido ninguna operación, pero el hecho de que no hayamos tenido una operación no significa que no debamos de presentarlos, ¿sí? Y tendremos la obligación también de presentar avisos cuando, en el caso de los notarios, que es esta página o esta presentación que están viendo, hayan operaciones de 1.737.120 pesos, ¿sí? Cuando hay eso, nosotros tenemos la obligación de dar aviso. Nada más que nosotros no lo damos a través de ese portal, lo damos a través de un portal que se llama Declaranot, que es un portal exclusivo para notarios, a través de un anexo 5 que le agregamos a nuestra declaración del impuesto sobre la renta, ¿verdad? A ver. Otra cuestión importante que tenemos que considerar es que tenemos que seguir este proceso de acumulación, ¿sí? Y se llama seguimiento y agrupamiento. Nosotros le llamamos acumulación, que es cuando un cliente, si bien no hace operaciones por un monto superior al cual nosotros debamos de dar un aviso, sí te realiza varias operaciones durante un periodo de 6 meses en los cuales la suma total de estas operaciones, ¿sí?, superan el umbral del aviso. Este es otro tema que hay que estar monitoreando, ¿no? Usualmente, este tema que a nivel notarial es muy, muy difícil de darle seguimiento, lo hacemos a través de un software en el cual vamos registrando todas las operaciones que va realizando un cliente u otro, y el software nos va avisando cada vez que hay una nueva operación si este cliente ya ha superado el umbral o no. Porque de haberlo superado, tendremos nosotros que presentar un aviso el día 17 del mes que sigue, en el cual reportemos todas las operaciones en las cuales se haya participado. Por supuesto que también tendremos que custodiar y proteger todos los documentos y toda la documentación que nosotros vayamos generando de cada una de las operaciones en donde participemos. Nosotros lo hacemos, no sé si alcanzan a ver en esta cámara, a través de un expediente en el cual, pues, le imprimimos una plantilla para poder darle control a nuestros procesos, y una vez terminado, el expediente se sella, se pleja y se manda a una carpeta para resguardo. Aquí, por ejemplo, también nosotros lo que hacemos es poner la información de qué tipos de operaciones son las que generan estos expedientes, precisamente para que a un servidor y a mi personal nos sea mucho más fácil la administración. Porque para todo esto, una de las obligaciones que tenemos también es la de crear un manual precisamente en el que se establezca nuestro proceso de seguimiento o de cumplimiento a todas estas obligaciones de la ley. Y este manual debe estar generado por algo que se conoce como oficial de cumplimiento, que es el responsable principal de la empresa ante el SAT, y tiene que estar obviamente distribuido entre todos los colaboradores para que todos sigan los mismos lineamientos. Dentro de la sexta obligación tenemos la de brindar facilidades al SAT por si llegaran a hacernos visitas de verificación, que puede suceder sin mayor aviso, que se presenten funcionarios de la UIF y te pidan que les exhibas tus manuales, que les exhibas pues tus archivos en donde estás resguardando la información. Te pueden pedir también
la información de alguna operación en particular que a ellos, por las alertas que nosotros o cualquier otro de los sujetos obligados damos, ya les puede haber parecido importante o que quisieran analizar, ¿no? Entonces podrán a través del buzón tributario, si no va más allá, mandarte una invitación a que les escanees y que les hagas llegar los documentos de tu archivo, ¿no? Y en caso de que no lo tengas, entonces podrás incluir en las multas que más adelante vamos a hablar. En caso de que los tengas y no haya más, pues se terminará obviamente el proceso de solicitud de información, pero también puede suceder que te caigan, vamos, de exprofeso a revisar que estés cumpliendo con todos y cada uno de los lineamientos de esta ley y pues es tanto como una auditoría del SAT, ¿no? Verifican que tengas tus formatos de beneficiario controlador, que tengas tú los anexos y las plantillas para que las personas te llenen, que estás obviamente resguardando la información de los métodos de pago, que ese es otro punto que también es importante incluir al expediente, porque finalmente lo que quieren saber en aras de la transparencia que les hablé hace unos momentos es quién es el que paga y quién es el que recibe, porque igual puedo yo escriturarle a favor de una persona un predio, pero no necesariamente sea quien está escriturándoselo la persona que lo haya pagado. Y a veces este es un tema muy inocente, pero bastante común, en el sentido de que muchos papás que vienen a Yucatán con sus hijos, porque los hijos van a estudiar en alguna de nuestras universidades, deciden que es buena idea comprar una propiedad para que el hijo viva durante el tiempo que va a estar en la universidad. Y lo que terminan queriendo hacer es escriturándola a favor de un, vamos, reciente mayor de edad, una persona de 18 años que no tiene ningún historial ante el SAT de ingresos y de pago de impuestos. Entonces, lo primero que haría la UIF al recibir un aviso de nosotros es verificar que esta personita que acaba de pagar 2, 3, 4, 5 millones de pesos para adquirir un departamento en cualquier parte de Yucatán, pues jamás tuvo un ingreso declarado, luego entonces no tiene los medios para poder adquirirla, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones se resuelve de una forma muy sencilla. Cuando asesoramos correctamente a las partes, pues les decimos a los papás o al papá o a la mamá, escritúralo a tu favor, págalo tú y acto seguido, si lo que quieres es que tu hijo sea el propietario, haces una donación a título gratuito y con eso hay absoluta transparencia entre el origen y la aplicación de los recursos, ¿ya? Pero a veces si los asesoramos mal y si el notario, ante que se haga la operación, se presta a hacer una operación de este tipo, en lugar de estarle haciendo un bien a sus clientes, les va a hacer un mal terrible, por lo que más adelante vamos a platicar, ¿no? ¿Qué tenemos? Hablábamos también de que una de las obligaciones es desarrollar un documento en el cual establezcamos nuestros lineamientos de acción para cumplir con la ley, ¿no? Y ahí puede haber los criterios, medidas, procedimientos internos. Esto obviamente es mucho más robusto en bancos, por un decir, en SOFOMES, SOFIPOS y demás. En la notaría también es información muy vasta porque no solamente tenemos una inciso del artículo 17, sino que en nuestros casos también cuando constituimos fideicomisos, cuando constituimos sociedades, cuando se otorgan poderes, cuando se otorgan hipotecas o créditos, tenemos la obligación de cumplir con esta ley, no solamente en las compraventas, ¿no? Entonces, nuestros manuales son obviamente más robustos, pero no obstante eso, también, aunque sea un poco más simple, tienen la obligación de generar y firmarlo y dejarlo en resguardo para que cuando se los pidan, pues puedan entregarlos, ¿no? Hablábamos de la verificación de la identidad, ¿no? Y la verificación de la identidad, pues, en términos del punto número 1 de las obligaciones, pues esa se logra con toda la documentación que le vamos a solicitar a las partes, ¿no? Y ahí sí es importante, obviamente, también mencionar que cada vez que nosotros pedimos información a las partes y establecemos un filtro de identidad, ¿no? ¿A qué voy? Que
si por un decir, les pedimos algún documento y te dicen no tenerlo, pues tratamos de suplir ese documento con otro, ¿no? Y si también te dicen que no y empiezas a notar un patrón de negativa a proporcionar información, ahí es cuando tienes que pues, estar muy atento de lo que se trate, ¿no? Obviamente, lo principal es, si tenemos dudas sobre la identidad de la persona o sobre la información que te pretende entregar, especialmente en el caso de extranjeros, ¿no? Que también hay muchas personas que son extranjeros que están adquiriendo propiedades acá y a veces legítimamente no pueden conseguirte la documentación o a veces te la quieren evitar, ¿ya? Entonces habrá que pedirles otra información y al nosotros notar que haya una negativa, una tendencia a negártela, pues entonces no hacer la operación, ¿sí? También cuando sucede algo así en donde ya hay una sospecha potente de que esta persona esté adquiriendo propiedades en nombre de otros, entonces nace también una obligación en base a nuestra ley de dar un aviso que puede tener una etiqueta de 24 horas o no. Es como, vamos, una situación fuerte en la cual nosotros debemos de informar al SAT de una situación que se nos haya presentado de esa naturaleza a los 24 horas o sea, dentro de las 24 horas en las que surge, ¿no? Y también hay otros avisos que si bien no son 24 horas, sí tendremos que agregar la información, ¿no? Uno de esos puede ser cuando las personas que finalmente se presentan ya hicieron los pagos y ya no hay forma de componer el tema del origen y la aplicación del dinero, ¿no? A veces llegan parejas casadas en donde pues, la esposa ya pagó, por un decir, el 100% de la operación, pero finalmente quien firmó la promesa de compra-venta era el esposo, ¿no? Y cuando hay una situación de este tipo, nuestra obligación es, como lo dice el punto número 9, identificar que existe un dueño beneficiario, en este caso, como bajo la modalidad de receptor de recursos o de proveedor de recursos, ya, y pedirle a las partes que nos identifiquen plenamente a la persona que haya pagado la propiedad de que se trata, ¿no? Y obviamente tendremos que abrirle un expediente a esta personita que no va a figurar en la compraventa, pero que sí formó parte de alguna u otra forma de ella, ¿sí? Y tenemos la obligación también de llenar una serie de formatos en donde tanto el comprador como vendedor manifiestan que existe un dueño beneficiario en la modalidad de proveedor o receptor de recursos, por ejemplo, si fuera el caso, y que pues, este es su nombre, su identificación, su acta de nacimiento y todo esto se va al expediente. Y obviamente tendremos nosotros que dar nuestro aviso y cuando demos nuestro aviso lo manifestaremos de esta manera, ¿no? Por eso también ahí entra mucho la asesoría de parte de ustedes, que siempre son el primer contacto de las personas que están pretendiendo adquirir o vender una propiedad, para cuidar mucho que este tema de los recursos sea un tema que se pueda demostrar pristinamente e incluir los comprobantes de las transferencias, los pagos o los cheques dentro de nuestro expediente para que, uno, nos lo provean a nosotros como notaría, ¿ya? Y dos, para que resguarden ustedes dentro de sus propios expedientes, ¿no? El siguiente punto es cuando exista una relación de negocios entre el cliente y el sujeto de la actividad vulnerable, que en este caso son ustedes, ¿no? Cuando hay una relación de negocios, pues cuando finalmente tal vez una constructora te contrata para que tú te dediques a vender todas sus unidades, ¿no? Y a través de la firma del contrato de prestación de servicios, ya hay una relación de negocios. Si fuera el caso y llegaran a ese punto, necesariamente tendrían que hacer más robusto el expediente de identificación de esta persona, ya sea física o moral, ¿no? También tenemos que informarnos sobre su actividad o ocupación y tratar de crear pues vamos, un expediente con esa documentación. Antes me parece que el 2018 hubo una iniciativa de reforma que finalmente no se aprobó, que era muy, muy agresiva de parte de
del Congreso en materia de lavado de dinero, ¿no? Y nos pedía, tanto a los notarios como a los sujetos obligados, tratar de crear un perfilamiento, ¿no? Que es algo súper, ultra subjetivo, ¿no? ¿Qué quería decir este perfilamiento? Que nosotros, en base a, pues no sé a qué querían basar esta percepción, pudiéramos determinar si la persona que estaba adquiriendo una propiedad tenía el perfil, ¿ya? O los medios para realmente comprarla, ¿no? Es decir, si venía una persona que era muy rica, pero tenía un sentido de la moda terrible, y venía en alpargatas, y venía con shorts, y venía con una ropa no muy lujosa, entonces ya teníamos que pensar que este estaba actuando en nombre de otra persona. Y bien pudo haber sido que esta persona, que era muy rico, pues nada más era muy marro y muy duro y no quería gastar en cosas personales, pero el dinero lo tenía y lo había declarado y lo había pagado sus impuestos y demás. Entonces, por ese simple hecho, querían que nosotros empezáramos también a dar más avisos. Pero bueno, vamos, finalmente en México es muy difícil poder generar un perfilamiento de esa naturaleza y finalmente la iniciativa, gracias a Dios, pues no caminó, ¿verdad? Aquí pasamos a las tablas de umbrales. Esta es una tabla general, ¿sí? En donde hay dos elementos importantes para tomar en consideración. Uno es la tabla o el umbral de identificación. A partir de estas cifras, nosotros que somos sujetos de actividad vulnerable, tenemos que crear expedientes, ¿sí? De identificación y resguardarlos por 5 años. Verán que aquí hay todo tipo de actividades, ¿verdad? La que nos aplica a nosotros es la de servicios de construcción, más bien ustedes. Desarrollo, intermediación o comercialización de bienes inmuebles. Y si se dan cuenta, en la tabla lo que dice es que siempre van a tener que identificar las partes. No importa de qué envergadura sea la operación que estén llevando a cabo. ¿Sí? Distinto es para el caso de que una operación supere ya un umbral no de identificación, de aviso, entonces ahí tendrán que dar un aviso al portal de la ley antilavado. Y el monto actual son 871,274. Y ahí, como les decía, son todas las actividades que todos los sujetos obligados debemos de cumplir en términos de, el artículo 17 de la propia ley, ¿no? En la siguiente tenemos los umbrales de la fe pública. Ahí también nos andaron con rodeos los legisladores, nos dijeron que tenemos que identificar a todos siempre, en todo momento y en todo lugar. Entonces, por eso tenemos archivos y archivos y archivos de todas las personas que siempre están haciendo operaciones ante notario, ¿verdad? En el caso de nosotros, el umbral de aviso es por 1,737,000 y el umbral de identificación pues es en caso, en todas las operaciones, ¿no? Restricción del uso de efectivo en fe pública. Esta es un poquito una zona gris. Ahora me explico un poquito mejor. El monto está muy claro, ¿verdad? Son 871,274,25. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier operación inmobiliaria, ¿sí? Cualquiera de las compradores, o sea, el comprador tiene la obligación o el derecho de utilizar hasta 871,000 pesos en efectivo. Cualquier cantidad por encima de esta cifra necesariamente tendrá que ser liquidada con cheque o transferencia. ¿Sí? Entonces, decía que había un poquito una zona gris y un poquito de falta de criterio establecido incluso en el gremio de notarios, porque algunos pensaban que esto era por operación, por persona, ¿sí? Es decir, que si hay 5 personas que están comprando en copropiedad, vamos, un terreno muy grande, que cada uno de ellos en esa misma operación podía utilizar estos 871,000 pesos para pagar en efectivo, ¿sí? Yo lo que en realidad les digo es que aquí es lo que aplica es la prudencia notarial y en el caso de ustedes también, pues la prudencia profesional en el sentido de no extender la liga o no irnos más allá, porque finalmente no es nuestro papel
no somos ni intérpretes de la ley, ni somos juzgadores para tomar un partido u otro, somos sujetos obligados. Y como sujetos obligados tenemos que entender la ley en aras de esta misma transparencia que la ley pretende. En mi criterio muy personal, sí, yo solo aplico 871,000 pesos por operación. Ya no importa cuántas personas comparezcan a comprar la propiedad. Entre todos ellos, solamente pueden pagar este dinero. Y a rato van a ver el tema de el porqué de esta prudencia notarial, ¿verdad? En el caso de, bueno, aquí tienen otras actividades donde entra, por supuesto, el arrendamiento. Y aquí habla precisamente que el límite de efectivo en arrendamiento de muebles y vehículos es de 348,509 pesos de renta mensual. ¿Correcto? Me parece que había una tablita. Sí, aquí tienen. Casi al final de esta placa habla de derechos personales de uso y goce de inmuebles. Esto es algo que Yolanda me pidió que tocáramos un poquito en el tema del arrendamiento, ¿no? En el tema del arrendamiento tenemos que identificar, pero aquí, vamos, ustedes como profesionales inmobiliarios y también los clientes como pues, receptores o inquilinos o arrendatarios o arrendadores, tendrían que tener, obviamente, si esto lo hacen de manera natural, la obligación de identificar y de dar avisos, ¿no? En el caso de estos derechos personales de uso de bienes inmuebles, que son los contratos de arrendamiento, tenemos la obligación de crear un expediente de la operación a partir de una renta mensual de 174,254, ¿sí? Y la obligación de dar aviso a partir de una renta de 348,509. ¿Ya? Para nuestra plaza todavía esas cantidades están pues, muy por encima de lo que usualmente se genera, ¿no? Pero probablemente para otras plazas del resto del país sean operaciones más comunes. Entonces, esta sí la tenemos que tener en cuenta, pero es algo que no va a ser muy recurrente como si lo es el caso de las operaciones de compra-venta, en donde siempre tenemos que generar nuestros expedientes y cuando superen los 871,000 pesos, que también es en muchos de los casos, pues dar los avisos a que la ley nos obliga, ¿no? Les decía que habían dos tipos de avisos en el portal del SAT, ¿no? Uno es el aviso por operación, que es cuando se cumplan estos umbrales de la obligación de dar avisos, en el caso de los profesionales inmobiliarios, de 871,000 pesos, en el caso de nosotros, de 1,700,000. En el caso de que no haya una operación vulnerable o que requiera aviso ya durante un periodo, pues entonces tendremos que dar un aviso en cero. Es decir, aunque no hayamos tenido operaciones que sean sujetas, tendremos que dar un aviso en cero. Y aquí en el portal de la ley antilavado, aquí tengo una liga que también pueden copiar o se las podemos hacer llegar. Verán cuáles son los instructivos para llenar estos avisos que serán cargados dentro del propio portal, ¿no? Nuestros avisos los tenemos que dar los días 17 del mes siguiente al que corresponde el periodo. Es decir, si hoy estamos a día 1 de octubre, los avisos que se hayan, de operaciones que se hayan generado durante el mes de octubre, los entregaremos hasta el día 17 de noviembre. Visitas de verificación. Empieza la parte no muy bonita. Estas visitas de verificación, por supuesto que el SAT las puede hacer en cualquier momento para verificar que estamos cumpliendo con las obligaciones que la ley dicta, ¿no? Y nosotros deberemos de proporcionar la información y documentación soporte con que cuenten y que esté pues, relacionada con las actividades vulnerables.
no nos pueden pedir más información de la que estamos obligados, por supuesto, aunque el funcionario en turno así lo pretenda, ¿no? ¿Qué tenemos que exhibirles? Pues, como les dije, nuestros manuales, nuestros formatos, los expedientes, si es que alguno de los expedientes que son materia de aviso, se generaron sus archivos y se resguardaron, y ahí ellos podrán verificar la información que necesiten para armar los expedientes de que se trata. Miren, lo que vino a hacer todo este tema de estos portales, del SAT, del CFDI y de todos estos medios digitales a través de los cuales nosotros cumplimos con nuestras obligaciones, es facilitarle cualquier tema de prosecución de procesos a la autoridad. ¿Qué quiere decir? Si nos vamos al pasado en el cual nosotros teníamos que presentar nuestras declaraciones en papel, ¿sí? Verificar, por ejemplo, que Yolanda o Pablo o Ligia o cualquiera estuviera al día en sus obligaciones fiscales, significaba pues irnos a archivos que seguramente estaban húmedos, deshechos, destrozados, ya, juntar toda esta información, luego mandar cartas y solicitudes a la Comisión Nacional Bancaria para ver movimientos fiscales o de depósitos en las cuentas, luego mandarle solicitudes a registros públicos para ver si aparecía alguna operación a nombre de tal o cual persona. Luego, si encontraban información, entonces mandarle oficios a los notarios para pedirles que les mandaran una copia de ese documento. Y lo que esto representaba en horas hombre era imposible de poder mantener, ¿no? Entonces, cuando entran en vigor estas reglas, lo que sucede es que ellos ya no tienen que dedicarle un segundo a eso, porque finalmente nosotros ya les informamos los resúmenes de toda la información que ellos necesiten para que a la vuelta de un clic seguramente descarguen y hagan el análisis que les pretenda o que les permita llegar a lo que ellos pretenden, ya si es el SAT, que es cobrar impuestos, si es la UIF a través de un enriquecimiento ilícito o cualquiera de estos medios, ¿no? Porque finalmente ya saben que tal persona compró tal predio en tal precio y fue pagado con estos medios, efectivo, tarjeta, lo que fuera, ¿no? Y una vez que ellos ya tienen identificada una actividad delictiva o del tipo que se trate, pues lo único que tienen que hacer es mandarnos a los sujetos obligados pues un requerimiento de información y nosotros les vamos a proveer de todas las pruebas necesarias para que ellos inicien sus procesos judiciales en contra de las personas que hayan incumplido con la norma, ¿no? Entonces, dentro de esas visitas de verificación, vamos, ellos pueden abarcar solamente de lo que se trata, es decir, si no estás cumpliendo con tu registro ante el INSEJUPI como asesor inmobiliario, pues por allá no te pueden cuestionar nada. Si no estás exhibiendo tu aviso de privacidad en función de la ley de protección de datos en manos de particular, pues tampoco te van a cuestionar esa parte. Solamente lo que tiene que ver con la WIF. Y aquí empieza el tema, ¿no? El temor a Dios, ¿no? Hablamos de que las sanciones administrativas por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de esta ley son absolutamente leoninas, son brutales, son para quebrar a cualquier negocio de aquí al infinito, ¿no? Y hablamos de que la abstención en el cumplimiento de la ley, que es esta LFRIOPI, que es la Ley Federal de Prevención, estamos hablando de entre 220 y 2.000 UMA, que al día de hoy la sanción más pequeña va en 23.000 pesos y termina en 217.000 pesos, ¿ya? Y además estas sanciones son acumulables, por supuesto, ¿no? Si no tenemos manuales, si no tenemos identificaciones, si no tenemos formatos, si no tenemos etcétera, se vuelve algo demencial. Para nosotros es incluso peor porque puede pasar por la cesación de nuestra patente de notario público, ¿verdad? Entonces, aparte del tema de las multas, podemos perder, vamos, esta delegación de esta fe pública en manos del Ejecutivo, ¿no?
El incumplimiento de la obligación de identificación, que ahí les decía yo que este notario tuvo un problema con la UIF y le pusieron una multa porque la fotocopia de la identificación de la persona que había comparecido con él, pues resulta que no se apreciaba bien sus facciones, ¿no? Entonces, pues le tocó pagar una multa y comprar una mejor fotocopiadora, ¿no? Y ahí estás hablando de la obligación de identificación, de no generar o preguntar, no solamente preguntar si existe un dueño beneficiario o prestanombres, ¿verdad? Es también, pues, que te firmen que no existe, porque, pues, si te vienen a hacer una visita y le dices, sí, les pregunté y me dijeron que no, pero no tienes un documento que lo soporte, pues ahí te van otros 217,000 pesos. Resguardar la información que vayamos generando en estos expedientes que les acabo de mostrar, también por lo menos durante 5 años, así como obstaculizar las visitas de verificación, ¿no? Dar largas, no estar presente, no tener a alguien que pueda iniciar la visita mientras estás ausente, ya, lo mismo, ¿no? Y también los que hagan llegar los avisos a que estamos obligados de manera extemporánea, o sea, más allá del 17 del mes siguiente a la fecha de calendario de la operación. También tenemos allá 217,000. Si bien esta, como les dije, es una legislación antigua que ha sufrido modificaciones, reformas, e inclusive ya han habido litigios de entes o sujetos obligados contra la propia UIF o el SAT, se ha establecido algunos criterios en los cuales, si nosotros manifestamos, por ejemplo, nuestros avisos, aunque sea de forma extemporánea, y se da un cumplimiento espontáneo, pues entonces ya no somos sujetos de estas sanciones, ¿no? Pero vamos, de bote pronto, estas están así. También para el caso de que los avisos enviados no tengan todos los requisitos que señala la propia ley, igual de 23,000 a 217,000 pesos. Omitir el envío de avisos cuando tengamos la obligación de hacer, entonces ahora sí, las sanciones son astrales, ¿no? Hablamos que la más barata es de 1.85 millones de pesos y la más alta es de 7.057 millones de pesos. O si esto se queda corto porque la operación en la que interveniste es mayor, pues entre el 10 y el 100% del valor del acto u operación, lo que resulte mayor. Y por supuesto que esta es la parte más compleja, ¿no? No respetar las restricciones del uso de efectivo. Ahí hay que ser muy enfáticos con nuestros clientes. Ya no se deben de liquidar operaciones que superen los 871,000 pesos con dinero en efectivo, porque vamos, una pequeña diferencia corres el riesgo de pagar multas que superan, por supuesto, el monto de tu operación, ¿no? Estas son las sanciones administrativas. Obviamente hay criterios de reincidencia, ¿ya? En donde ya la reincidencia puede ser también catalogada como un delito. Y aquí nos vamos a la propia ley, ¿no? En donde cualquier situación en la que haya operaciones con recursos de procedencia ilícita pueden dar pie a una sanción que vaya de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa al que adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba, que aquí hablamos de precisamente recibir dinero por fuera que superen los umbrales, ¿no? Por cualquier motivo invierta, traspase, transporte, transfiera dentro del territorio nacional recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Entonces, ahí es donde nos toca pues, hacer este Know Your Client, conoce a tu cliente, saber, vamos, pues, de dónde obtuvo los fondos, que todos los fondos estén depositados en una cuenta, ya sea nacional o extranjero, ¿ya? O en el segundo punto, cuando, que eso va más bien para nosotros, ¿no? Que oculte, encubra o pretenda ocultar, ¿sí? Cuando tenga conocimiento de que los recursos con los que se está haciendo una operación representan o proceden de una actividad ilícita. Y ahí es donde
nosotros tenemos que tener mucho cuidado para que una situación de esta naturaleza no se nos convierta en un problema por hacer nuestro día a día en nuestros trabajos, ¿verdad? Este es el portal antilavado. Aquí creo que esta es ya la nueva máscara de esta nueva administración que entró hoy. Perfecto. Y con esto, pues, si no logramos abarcar todo, creo que sí pudimos dar un poquito de una idea general de lo rudo que está esta legislación, ya lo complejo que puede ser, pues, darle cauce y cumplimiento, ya, y de la necesidad, sobre todo, que tenemos de informarnos, capacitarnos e ir implementando todos los mecanismos que ya se vienen allá, ¿no? Es una legislación, a mi juicio, muy laxa en hacer de estas cosas mucho más sencillas, ¿no? Si nosotros checáramos en derecho comparado, existen países en donde la obligación de capturar toda la información y actualizarla de, por ejemplo, las sociedades que están integradas por otras sociedades a quien tenemos que también pedirle información, pues es de los propios administradores, ¿no? Y tienen un portal a través del cual ellos tienen que mantener actualizada esta información, cargar todos los documentos que lo demuestren y el portal les emite a ellos un certificado de cumplimiento que finalmente es el que nos muestran tanto a notarios como a asesores y nos evitan de que en cada operación estar pidiendo la misma información al desarrollador. Imagínense el Country Club que tiene, no sé, 5,000 unidades o sepa Dios cuántas, tener que mandar un expediente de todos los socios, de las esposas, de las sociedades que integran y que y estarlo repartiendo a 135 notarios es bastante innecesario, ¿no? Pero pues bueno, esta es la ley que nos tocó, esta es la ley que tenemos que respetar y esta es la ley sobre las cuales nos tenemos que capacitar. Así es. Wow. Pues estarán de acuerdo que esta fue masterclass, más que un webinar, fue una masterclass. Y hay algunas preguntas, licenciada. Hay algunas preguntas. Las empezaron a hacer desde casi al inicio, pero esperamos aquí a que terminara. Roberto Hernández nos está preguntando, ¿en qué momento debemos inscribirnos al portal? Bueno, desde que empiezan a hacer actividades, desde las que son catalogadas como actividades vulnerables, como señala el 17 de la ley, ustedes les aplica esta fracción 11, que es, vamos, desde que hagan operaciones de este tipo, ¿no? En realidad, si ya venían haciéndolas y las venían haciendo antes del 1 de octubre del 2013, se debieron haber ya dado de alta el portal y pues obviamente empezar a mandar los avisos. Han habido dos, la verdad es que no sé si han habido más, ¿no? Pero han habido cuando menos dos esfuerzos del SAT por hacer campañas de autorregulación, es decir, personas que no habían estado cumpliendo con la ley, ya que finalmente pudieran a través de estas campañas actualizar la información que debían, ya cumplir con su parte de la legislación y no caer en estas sanciones de ningún tipo, ¿no? Obviamente esto no sé si lo han hecho por año, ya, pero recuerdo que en el 2018, que ya habían pasado 7 años de la implementación de la ley y obviamente la UIF había visto que no se estaba cumpliendo de manera cabal. Y en el 2019 me parece que hubo otra. No estoy seguro si han habido otras campañas de autorregularización, pero lo que pretende esta campaña es pues, borrón y cuenta nueva, ¿no? Vamos a manifestar todas las operaciones que hayamos hecho, que pues vamos, dudo que alguien pueda manifestar las que hizo en el 2013, ya, pero seguramente algunas sí podrá a partir de que se den de alta y con eso apegarse a ese programa y gozar de esta pues, no sancionabilidad, ¿verdad? Pero vamos, esto es, desde que hagan operaciones, tienen la obligación de darse de alta en el portal y mandar los avisos.
y crear los expedientes. Y aquí, sea persona física o sea persona moral, ¿verdad? O sea, ¿soy Sí, aplica. independiente o soy una agencia inmobiliaria? Tengo que cumplir con esa responsabilidad. Absolutamente. Ok, muy bien. Hay otra pregunta y se refiere al ejemplo que nos puso sobre el papá con el hijo. Dice, entonces, cuando el papá paga primero, ¿debe escriturar a su nombre y después donar? Así, así que se escritura dos veces o en la misma escritura se establece la donación. No, recuerden que los instrumentos notariales son, son contratos que se redactan en base a los actos jurídicos que se estén dando en el momento, ¿no? Entonces, muchas veces habrán visto que si hablamos de una operación de Infonavit o de adquisición a través de un crédito bancario, tenemos nuestras escrituras, varios capítulos. Uno puede ser la cancelación parcial de la hipoteca sobre la hipoteca que obre a favor del acreedor o del crédito puente. El siguiente capítulo puede ser el otorgamiento de un nuevo crédito a favor del comprador. Y en el tercer capítulo, ya que tiene el dinero el comprador, producto del segundo financiamiento, pues compra y paga el inmueble, ¿no? Entonces, en este caso, podremos tener una misma escritura en donde se dé la compra de la propiedad por parte del papá, ¿ya? Y la donación en un segundo capítulo a favor del hijo. Puede ser también al revés, puede haber una donación del dinero en esta, o sea, el papá pudo haberle transferido 2 millones de pesos al hijo a su cuenta, ¿ya? Y en la escritura se puede hacer un capítulo de donación de este dinero, ¿sí? Y en el segundo capítulo ya el hijo comparece pagando la propiedad. Pero sabrán que si se le dona a un hijo familiar ascendente, descendiente o cónyuge un dinero que supera los 600,000 pesos y este no es declarado ante el SAT, perdemos el beneficio de la exención, que quiere decir no pagaríamos impuestos por recibir este dinero de nuestro ascendiente, descendiente o cónyuge. ¿Ya? Tenemos ese derecho a exentar el impuesto que causara un ingreso de ese tipo, pero si no lo declaramos al SAT, entonces perdemos este beneficio y el SAT nos puede decir en el siguiente ejercicio fiscal, ¿y de dónde salieron estos 2 millones de pesos? Y ya aunque le digas, oye, me lo donó mi papá, ya, pues ya pasó el momento que tuviste para hacer la declaración y por ende perdiste este beneficio y te cobrará el SAT un 30 o un 35% sobre el ingreso percibido, ¿no? Entonces, vamos, por eso es importante hacer la donación ante notario de este dinero, ¿sí? Para generar el documento soporte y obviamente hacer la operación posterior a eso para que si te cuestionara el SAT, que ahora sabrán que también todos los bancos nos están empezando a cuestionar cuando un vendedor recibe una fuerte suma de dinero, enseguida le empiezan a hablar, les dicen de dónde salió ese dinero y lo que está sucediendo es que los vendedores nos están pidiendo copias certificadas que nosotros les entregamos el mismo día de la firma, ¿sí? Para que vayan al banco con el cheque de caja, transferencia y puedan demostrar que precisamente acaban de enajenar una propiedad, ¿no? Entonces se puede hacer en la misma escritura, es algo bastante común y sencillo, nada más la idea aquí es cuidar, vamos, los procesos, que todos estos abonen a la transparencia. Carla, ¿nos quieres ayudar? Claro, sigo con las preguntas. La siguiente, Juan Luis Vázquez nos dice, ¿qué acción se debe hacer con la identificación y a quién corresponde? Sí. Bueno, hola Juan. En el tema de las identificaciones, vamos, es hacerse de todos los documentos necesarios para hacer una correcta identificación de la persona. No es solamente pedir la identificación, ¿no? O sea, nosotros tenemos que cerciorarnos de la identidad, no solamente del nombre, sino dónde nació, si está casado, no está casado, con quién está casado, dónde vive, vamos, RFC, CURP, y con eso ya creamos un expediente suficientemente robusto para que cuando venga la UIF a una visita de verificación, podamos demostrarles que nosotros nos fuimos al extremo en el proceso de identificación. No es solamente un INE, ¿sí? Al No, menos me yo no lo refería a dejaría los hasta umbrales allá. del SAT.
lo que marca el umbral del SAT de aviso de identificación, umbral de identificación y luego umbral de aviso. ¿Qué acción es la del umbral de identificación? Sí, en el caso de estas dos umbrales, ¿no? El primero de identificación es cuando las operaciones lleguen a ese monto, tenemos la obligación de abrir un expediente de las personas que participan en la operación, ¿sí? Y cuando superamos ahora el monto de aviso, es cuando ya tenemos que cargar a través del portal del PLD, pues un formulario con todos los datos del comprador, vendedor, propiedad, precio, forma de pago y demás, que ese ya sería del aviso. Normalmente en muchas más operaciones tendremos que cumplir con la obligación solamente de identificar o de crear un expediente como el que les mostré hace un minuto, ¿sí? Y en las menos que superen estos umbrales tendremos la obligación de avisar, pero vamos, aquí en mi oficina todas las operaciones de todos montos y de todos tamaños y de todo tipo, las identifico porque ya es, vamos, una práctica que tengo con mi gente y entrar al punto de esta sí, esta no, lo único que hace es que nuestra operación sea mucho más tardada y mucho más, menos ágil, ¿no? Y esa acción, en lo que corresponde al asesor inmobiliario, él ya no se queda con esa documentación o confía en que la tiene el notario y así queda. No, no, por supuesto que no. Cada uno de nosotros, desde su trinchera, tiene sus obligaciones relativas a la ley de prevención del lavado de dinero, ¿no? Es lo que hablaba hace un minuto, ¿no? La ley no es muy práctica, ¿sí? Si bien pudiera cargar una persona toda su información una sola vez en un portal para ese efecto, ¿ya? Y ya no tendría yo que tener un expediente, tú tener otro expediente, el promotor o desarrollador tener otro expediente, ¿ya? Y pues, tener generando 3 paquetes de la misma información por cada una de las operaciones en las que participamos. Pero bueno, ese es como está la ley ahora mismo, Juan Luis. Gracias. Otra pregunta que tenemos acá, en el caso de los montos acumulados en 6 meses, ¿aplica en el arrendamiento? En el arrendamiento, muy buena pregunta. Te digo, como los arrendamientos que se dan aquí no superan usualmente estos umbrales, no existe la obligación de generar ni siquiera los expedientes, ¿no? Pero yo entendería que más bien aplica a las operaciones de transmisión de propiedad. Gracias. Ok, otra pregunta. En la ley antilavado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012, menciona que las operaciones con efectivo no deben superar los 8,025 veces salarios mínimos y veo que ahora se manejan UMAS. Correcto. Eso da una gran diferencia, ya que los salarios mínimos son 248,93 diarios. En fin, ponen las cantidades. Queda. Inclusive estuve checando las actualizaciones en la ley para Cámara de Diputados y según hasta la más reciente del 20 de mayo del 21 no se modifica a UMAS, sino que sigue mencionando salarios mínimos. 8,025 veces para máximo efectivo para inmuebles. Mira, en realidad hace ya varios años que el legislativo, junto con el ejecutivo, trataron de desvincular todos nuestros factores de incrementos, ¿no? Siempre se utilizaron los veces salario mínimo para créditos Infonavit, para determinar los costos de los derechos, patentes, impuestos y muchos otros elementos en nuestra legislación. Tratando de desvincular este salario mínimo, se crea la figura del UMA, que es una unidad de medida de actualización, y se genera una legislación enfocada simplemente a este punto, ¿no? A desvincular cualquier otro factor que no sea el UMA de las legislaciones. Y por supuesto se promulga la ley y lo que se busca después de que se promulgue una ley de este tipo es homologar todas las legislaciones que de alguna manera tienen una vinculación a veces salario mínimo, porque ya no es el que aplicará, ya es el que aplique, será el UMA, ¿no?
pero pues puede suceder que alguna legislación ya municipal, estatal o algo por el estilo, pues no haya sido actualizada de forma que ya no reporte los veces salarios mínimos. Porque en realidad la intención siempre fue impulsar el salario mínimo. Yo recuerdo incluso que hasta algún tiempo atrás, en los contratos de arrendamiento o convenios transaccionales, teníamos 3 factores de actualización de la renta, ¿no? Uno era la inflación, naturalmente, por el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Otra era el salario mínimo, el incremento del salario mínimo. Y por último, había una tasa convencional y siempre decía, pues, lo que sea más alto, ¿no? Pero cuando empezamos ya a tener estas actualizaciones en el salario mínimo, ya el salario mínimo no subía un 5%, sino que a veces llegaba al 60 o el 70% y ya eran factores que no se podían utilizar como referencia de ningún contrato y tampoco de ninguna cálculo de impuestos, derechos, patentes o cualquier servicio por los que cobre el Estado. Entonces sí puede existir alguna ley que haga referencia todavía a el salario mínimo, pero en la ley que crea los UMAS se establecía en los transitorios que cualquier legislación que dijera ese salario mínimo se entendería por UMAS. Entonces, esto pues obviamente hace que toda la vinculación sea ya a favor de este umbral, ¿no? Gracias. Eduardo nos pregunta, ¿cuándo inicia la obligación? ¿Cuando la actividad se da de alta en el SAT o si la actividad está en el objetivo del acta constitutiva? Pues la obligación en realidad se da en el momento en el que nosotros caemos en estos supuestos de la ley. Aquí hay 2 cuestiones muy distintas, ¿no? Una es, si bien las 2 pertenecen a la misma dependencia que es el SAT, porque el SAT por un lado es bipolar al tener que cobrar nuestros impuestos y por el otro lado, en esa misma bipolaridad, está buscando hacerse de información, ¿no? Entonces existen 2 legislaciones totalmente distintas, ¿no? El SAT se rige por el Código Fiscal de la Federación, ley del IVA, ley del impuesto sobre la renta, ley de productos y servicios especiales. O sea, hay muchas legislaciones que generan impuestos que el SAT está obligado a dar seguimiento y cobrar. Y ahí está otra que nos obliga a dar información cuando vemos o cuando ante nosotros se hacen operaciones que la propia ley considera vulnerables. Entonces, no hay una vinculación entre nuestra alta de Hacienda con nuestra obligación para generar archivos y dar avisos. Simplemente en el instante en el que haces alguna operación inmobiliaria, ¿sí? Ya estás obligado a cumplir con la ley antilavado, aunque no pagues tus impuestos, aunque no estés dado de alta en el SAT, aunque lo que fuere. Ok, gracias. Rufino pregunta, ¿no aplica la espontaneidad, licenciado, en enviar la información de la donación de dinero? No, no, Rufino. En este caso, vamos, nuestras declaraciones son anuales, ¿no? Y se hace por periodo o por año fiscal, ¿no? Hablamos del 1 de enero al 31 de diciembre. Y tenemos obligación de presentar nuestra declaración en el mes de abril. Si nosotros, superado el mes de abril del año siguiente, cuando hicimos nuestra declaración, no declaramos los ingresos que percibimos por donaciones, pues estos ya no son sujetos de exención, ¿no? Obviamente, si pues esto es algo que pase desapercibido por el SAT, pues no te lo cobrará, pero finalmente si te auditan, definitivamente habrás perdido ese beneficio de exentar el impuesto sobre el ingreso percibido, recuerda, de tus ascendientes o descendientes o cónyuge. Ninguna otra tercera persona te va a donar y te va a exentar el impuesto sobre la renta. Muy bien. Javier nos pregunta, dice, en rentas también aplica el aviso y cita las rentas llamadas constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles dentro de la ley antilavado se consideran actividades vulnerables cuando el pago mensual es equivalente a 1,605 UMAS o superior. Además, se deberá presentar el aviso de la realización de la operación a la autoridad competente en 2 situaciones. Caso 1, cuando la renta mensual sea de 3,210 UMAS
o superior. Caso 2, cuando el acumulado de rentas en 6 meses supere las 3,210 sumas. Por ejemplo, en una renta mensual de 60,000 pesos, en 6 meses se rebasaría el monto. Entonces, la operación será objeto de aviso según el penúltimo párrafo del artículo 17 de la ley antilavado. Pues bien, ahí, ahí es obviamente un tema de criterios, ¿no? Para mí, una operación que es de manera recurrente sigue siendo una operación, ¿no? Entonces, vamos a pensar una compraventa a plazos. Si yo hago una operación por 5 millones de pesos y ofrezco pagar esto en un año y los pagos son por pues, cantidades inferiores al umbral, para mí la operación fue por 5 millones de pesos y por esa cantidad pues nació mi obligación de dar el aviso, crear el expediente y demás, ¿no? No me voy a preocupar de si se hicieron o no los demás pagos como para acumularlos, porque tampoco está dentro de el ámbito de mis obligaciones, ¿sí? Yo simplemente veo el contrato, se firma, y si se paga o no, eso ya es cuestión de las personas que están involucradas en él, llámese arrendador y arrendatario. Ya no estaría dentro de nuestro abanico de obligaciones estar pendientes si el cliente le pagó al otro, ¿no? Más bien serían obligaciones de las partes directamente involucradas las que tendrían que dar los avisos. Yo creo que en el caso de los fedatarios y en el caso de los asesores inmobiliarios, cuando hayan operaciones que superen el umbral, que son esos 348,000 pesos mensuales durante, vamos, la firma del contrato, es donde tendremos que dar aviso, pero no tendremos que quedarnos en operaciones de 60,000 pesos esperando a que se dé la acumulación. Por lo mismo, creo que la acumulación solamente aplica para casos de compra-venta de bienes inmuebles y no para arrendamientos. Perfecto, muchas gracias. Son todas las preguntas que tenemos en el chat. Agradece, Rufino. Pues Encantado, Rufino. si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacer, la verdad que fue una masterclass lo que nos dio el licenciado Solís, de verdad muy interesante, muy enriquecedora. Sí, sabemos ahora también qué responsabilidad tan grande tienen los notarios. Terriblemente. Y sí, seguro, es impresionante y ya también Pero vimos. es Perdón. compartida. Ajá, sí, sí, a eso iba. Ahora lo que voy a hacer es hacer que no duerman durante los próximos 15 días. Exactamente. Exactamente lo que nos generó ahora fue esa inquietud, ajá. Pero pues lo que les hemos venido diciendo todas estas semanas, ahorita es el momento de ponernos en orden de todo lo que tenemos para que podamos hacer nuestra licencia, solicitar la residencia, registrarnos y etcétera. Hay que ponernos al día con los pendientes que tenemos. Si no tenemos ni registro en el SAT, pues rápidamente hay que empezar a ver todo eso, ¿sí? Ponernos al día para que estemos listos y que no nos alcance el SAT, ¿ok? Porque si no, ya vieron ustedes también las sanciones tan tremendas que hay. Son impresionantes esas sanciones, de verdad, ¿sí? Pues, licenciado, todos le están agradeciendo aquí en el mensaje, le están agradeciendo su participación, ¿sí? La plática se sube al canal de YouTube. Yo Claro. esperaría que mañana ya esté lista ya. Y pues, licenciado, agradecer de verdad con todo corazón, con mucho cariño, el que nos haya acompañado, que nos haya compartido estos conocimientos. Yo creo que sí nos deja reflexión. Vamos a ponernos a hacer la tarea. Sí nos deja reflexión la plática de hoy. Y pues invitarlo para que otro tema nos pueda apoyar, otro tema que ayude también para los asesores inmobiliarios, para los promotores de venta de Infonavit, ¿sí? Y aquí está, las veces que usted quiera, licenciado, este canal está abierto las veces que usted quiera, aquí estamos con mucho cariño. Pues no, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos los que participaron por sacrificar su día de asueto o inhábil. La verdad es que no lo consideramos, pero bueno,
Salió muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Vale. Pues gracias a todos, nos estamos viendo. Nos recuerden de este martes en 15 días. Licenciado, le vamos a enviar, aquí está su constancia para que vea que ahí está y todos los demás que nos están acompañando, que vean, le estamos expidiendo esta constancia en agradecimiento a su charla del día de hoy, ¿verdad? Es un sencillo reconocimiento, todo el conocimiento que usted nos está brindando. Le agradecemos nuevamente, gracias a todos. Nos estamos viendo dentro de 15 días. Que estén muy bien y que tengan una semana muy productiva. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias a todos. Hasta luego.